Bienvenidos a Infinite Magazine. Hoy damos comienzo a un gran programa que es Pasión por el Derecho. Le damos la bienvenida al doctor Luis Alberto Acosta Bastidas. Bienvenido a Pasión por el Derecho, doctor. Gracias, muy amable a todos los televidentes y a Pasión por el Derecho, a esta grata invitación que nos están haciendo. Y bienvenidos obviamente a que hablemos de derecho un poquito a través de lo que se hace en el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho de la ciudad de Pasto. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen del Centro de Conciliación de Justicia y Derecho? ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue ese inicio? Pues a ver, le comento, prácticamente el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho nace prácticamente de la necesidad de la gente, del pueblo pastense, de la gente del departamento de Nariño, abarcando, buscando de alguna otra manera el apoyo jurídico que le garantice solucionar sus controversias, sus dificultades, atendiendo de que muchas de las entidades se encontraban congestionadas. De ahí que obviamente el Centro de Conciliación y Justicia y Derecho nace primero como Asociación en Justicia y Derecho, una asociación sin ánimo de lucro, buscando en pro del bien la instancia de lograr obtener el beneficio para las partes de escasos recursos inicialmente y posteriormente establecerlo para toda la ciudadanía de la ciudad de Pasto. Entonces, el Centro de Conciliación, como garante de esto y a través de la estadística, de la necesidad del mismo pueblo, nace y solicita ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la resolución que nos permita abarcar y ofrecer ese servicio a la gente con el ánimo de evitar que ellos sigan en la controversia que los estaba a ellos obviamente atacando y que prácticamente atacando, quiero decir en el sentido de no buscarse una solución. De tanto maquinar, digamos, en el transcurso, porque la asociación nace en el mes de enero del año 2011. Hay un espacio aproximadamente de unos 10 meses en donde hacemos la gestión pertinente ante la ciudad de Bogotá, ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y gracias a Dios y demostrando la necesidad, como lo digo y lo repito varias veces, del servicio, el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho tiene la aprobación y con fecha del 3 de octubre del 2011, bajo la resolución 0076, se da el inicio para brindarle a toda la población nariñense el servicio para lograr obtener que todas las partes puedan lograr llegar a este centro y buscar su beneficio en controversias. Doctor Ruiz, miramos que el derecho es muy amplio. Total. Y una de las fórmulas es el diálogo. Dentro del derecho miramos muchas ramas, como es la parte laboral, la parte administrativa, la parte civil, la parte penal. Y dentro de una sociedad tan conflictiva, siempre miramos muchos conflictos, sobre todo en nuestra sociedad nariñense. ¿Cuáles son esos casos que han traído más conflictos dentro del Centro de Conciliación? Sí, o sea, aquí en Colombia, en Nariño y en la ciudad de Pasto, no son en ningún momento cosas que no se puedan lograr hacer si no es a través de un diálogo, como lo hablamos inicialmente y que muy bien lo da a conocer. Los casos que aquí se dan bastante son los asuntos de familia. Y estamos hablando lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Sí, nuestra sociedad marca mucho la pauta de la violencia intrafamiliar, la intolerancia, la falta de seguridad entre la pareja, entre la familia, entre los hermanos, esposos, padres, hijos, y prácticamente eso ha marcado un sinfín de circunstancias por diferentes momentos y circunstancias que puedan darlo a conocer. La violencia intrafamiliar, otro punto, y por qué hablamos del derecho de familia, porque es prácticamente el que más urge dentro de nuestra sociedad, el conflicto que llega. Otro punto del cual llegan aquí en los asuntos es referente a las inasistencias alimentarias. Es bastante la congruencia de la gente
en pro y sobre todo de las madres cabezas de familia, de buscar ese apoyo, ¿no? A través del centro, de citar a la contraparte y poder lograr obviamente el derecho a favor de sus hijos. Esos son los dos temas que podríamos marcar en cuestión dentro de la parte de familia. Con respecto a los otros temas, si hablamos de la parte laboral, efectivamente viene lo que es las liquidaciones, ¿no? Las prestaciones de ley. Estamos hablando de una liquidación en donde puedan tener una cesantía, donde les falta una prima de servicio, unos intereses a la cesantía, unas vacaciones legalmente constituidas y más que todo, ya teniendo que el mínimo legal aquí en Pasto casi no se da, porque como este es un sector muy comercial, entonces en ese aspecto sí existe mucha controversia en que el pobre trabajador tiene que someterse a lineamientos más, más necesitados. Y en ese aspecto también llega la parte laboral. Normalmente, pues hoy prácticamente ya los centros de conciliación tenemos la postura de entrar en ese campo prácticamente de lo que tiene que ver con la legalidad en la parte laboral, el Código Sustantivo de Trabajo, la seguridad social y todo lo que tenga que ver para que la gente pueda lograr y obtener su beneficio en cuestiones de lograr ese derecho que prácticamente les apremia. Si tomamos el tema en las cuestiones penales, pues obviamente aquí estamos manejando algunos temas penales y sobre todo cuando hablamos de accidentes de tránsito, que son fáciles de contravertir cuando no hay lesiones que generen secuelas, ¿sí? La responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito son mecanismos que la gente viene y que evitan llegar a un litigio innecesario y buscan de alguna otra manera arreglar. En el caso hablamos de los daños, si hablamos de un vehículo, llámese motocicleta, llámese un carro en especial, entonces ellos vienen y hacen esa reparación aquí para lograr su beneficio en el corto tiempo. Los temas que maneja el centro de conciliación son muy amplios. En familia manejamos la postura, digamos, de recibir las solicitudes como lo dije inicialmente, violencia intrafamiliar, pero la violencia intrafamiliar leve, no la que es dolosa. Entendamos que es la que se conoce como la famosa riña, esas discusiones que no son de carácter continuo, sino que son esporádicas, pero que de todas maneras lesionan de alguna otra manera el patrimonio, digamos, integral de la familia. Entonces, a eso hablamos de la violencia intrafamiliar. Es intrafamiliar porque cuando la violencia intrafamiliar supera ya esta clase de situaciones, ya se convierte en un delito. Situaciones que ya serían el campo, que lo maneje ya directamente la fiscalía, los juzgados penales. Entonces, en cuestión de esa violencia intrafamiliar, estamos hablando la que sea antes, la que podamos nosotros hablar de la convivencia familiar y que es necesario darles unos TIC a través de la conciliación, de la solución, para que podamos lograr en este aspecto. La inasistencia alimentaria, igualmente, ¿no? Aquí vienen las familias y finalmente se puede llegar a un punto límite para que la fijación de cuota alimentaria y los derechos que le cobija a los hijos, a los hijos menores, a los hijos que también están estudiando de 18 a 25 años, tengan ese propósito de perseguir. No nos olvidemos que el plan importante a través de los hijos y atendiendo el artículo 44 de la Constitución permite que los padres sean los gestores en el desarrollo integral de sus hijos. Esas son situaciones en el campo, hablamos en familia hay mucho, ¿no? Podemos hablar sobre lo que es la impugnación a las cuestiones, digamos, en las que permita de que la gente reconozca de que los hijos no son de ellos. Entonces, pero prácticamente ese punto casi no lo manejamos, que son parte importante de la familia. Pero sí la exoneración de cuota alimentaria cuando un hijo ya ha tenido un tiempo límite, hablemos de los 18 años a los 25 años, que está en una carrera universitaria, ha terminado y es necesario obviamente ya que cubra sus necesidades y sus gastos bajo la responsabilidad de tener una profesión. Temas en general, ¿no? En la parte civil, los mismos que conllevan a toda clase de contratos, hablamos de arrendamiento, contratos de compraventa, ya sea para bienes inmuebles o bienes muebles, que permitan de todas maneras, obviamente, la gente lograr
llegar a una solución cuando existe la controversia por incumplimiento de los mismos que se hayan establecido. Y temas en sí, por lo general. El tema del derecho es muy amplio. Es muy amplio. Sí. Y si partimos desde la constitución política, nos generan unos principios constitucionales. Y pues partiendo de toda la normatividad vigente, ¿no? Hay unos principios legales. Como por ejemplo el principio de transparencia, el principio de legalidad. Y llevando a ese derecho más que todo primordial, que es la dignidad humana. Si miramos todo ese contexto, ¿cuáles son las funciones primordiales del centro de conciliación? Y especialmente las funciones primordiales de un conciliador. Ya, partamos de un hecho muy importante, y es que la conciliación tiene una connotación clara, expresa, que es la imparcialidad. Eso que se viene trabajando a través de la ley 446 del 98, posteriormente la ley 640 del 2001, y la que hoy rige y trata de todas maneras de seguir en una aplicatividad de la ley 2220 que acabó de derogar, del 2022, que acabó de derogar la ley 640 del 2001. Pero tiene un plebiscito muy importante desde su inicio. Y como les digo, cuando hablamos de esa imparcialidad es cuando el centro de conciliación mira, en principio, que las solicitudes presentadas por las personas, hablamos del convocante o del solicitante, sean de manera clara y específica. ¿Qué quiero decir con eso? Que presenten bajo un objeto, para poder tener claridad de qué es lo que se persigue, qué es lo que se va a plantear. Que sean debidamente identificadas las partes en la misma solicitud, para en el momento de que el conciliador atienda dicha solicitud pueda tener claridad de quiénes son los intervenientes. Los hechos y las peticiones generan ese propósito importante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Cuando hablamos de la imparcialidad, es que el abogado conciliador, desde el momento en que recibe la solicitud, no se incline la balanza, como lo dice la justicia, debe ser imparcialidad, debe ser ecuánime, proporcional para las partes, correcto. Entonces, la necesidad del conciliador inicialmente es, una vez haya identificado a las partes, es poner las reglas de juego. Invitarlos a que la conciliación les permite buscar un beneficio, les permite a ellos garantizarles a través de un acta de conciliación identificada y reportada ante el SICAD del Ministerio de Justicia y del Derecho, ellos tengan una sentencia de un acuerdo que ellos mismos han propuesto. Uno como abogado conciliador se viste de transparencia, ¿sí? Y certifica lo que las partes han querido o han buscado en la conciliación, ya que de todas maneras el conciliador como tal hace eso, identificar a las partes, invitarlos, que siempre la solución es mucho mejor que la controversia, que la solución es llegar a un buen arreglo y evitar un mal proceso, que las partes al mismo tiempo que están participando se convierten ellos mismos en jueces de sus propios actos, de lo que ellos han pactado a través de la negociación anterior que ellos hayan suscitado o del derecho que les asiste. El conciliador invita a las partes a decirle que todos tenemos unas obligaciones y tenemos unos derechos. Que dentro de las obligaciones está la de cumplir, que el derecho es la de exigir. Y que entre eso, en ese marco de las dos, se pueda establecer, ¿cierto?, una solución cuando la controversia identifique que es solucionable. Entonces, se los invita de alguna otra manera a darles a ellos a conocer los puntos de vista, ya que el conciliador siempre busca y buscará que el servicio que uno está prestando es para que las personas entiendan en hecho y en derecho qué es lo que mejor les favorece. Entonces, funciones primordiales del conciliador. Una de ellas, una vez iniciada, instaurada la audiencia, identifica a las partes, una vez obviamente después de darle la bienvenida de manera cordial, y llenarlos de confianza, decirles que uno está
para brindarles el apoyo a las dos partes. No es obligado de que algunos vengan con un abogado, por eso cuando uno envía las notificaciones respectivas, uno dice, si quiere puede acercarse con abogado, si usted lo ve necesario. Pero entendamos que la conciliación es de las partes y siempre serán ellos quienes juzguen y deliberen el propósito de la controversia que uno pone en presente de la solicitud. Entonces, de ahí partamos que el conciliador hace un lineamiento, identifica las partes, lee los hechos, el objeto de la solicitud, concede la palabra a la parte solicitante, ¿sí? Y posteriormente concede la palabra a la parte solicitada. Pone de presente de que bajo ese criterio, ¿sí?, las partes tienen que buscar una fórmula de arreglo. También les pide a ellos, de alguna otra manera, que piensen antes de determinar una situación adversa. Y a eso es lo que lo lleva el conciliador, a eso. Esa es la función primordial. Transparencia y, obviamente, obligar a que en el sistema que uno maneja dentro de abogado conciliador se busque la solución al conflicto. Estábamos hablando de las funciones más primordiales del conciliador. Miramos que en Colombia hay muchas profesiones, abogados, ingenieros y cantidad de profesiones que alberga en nuestro estado colombiano. ¿Es necesario que el conciliador sea abogado? Sí, claro, en el campo, en derecho sí, en derecho debe ser abogado, porque ya estamos manejando aspectos normativos, o preferiblemente en la conciliación. En equidad no necesariamente. En equidad perfectamente puede ser una persona, ¿sí?, que tenga las capacidades, que haya hecho el curso de conciliador. En equidad sí, pero en cuestión de derechos, el abogado tiene que ser, la persona tiene que ser abogado. Titulado. Correcto. ¿Cuáles son esas garantías para llegar a un buen acuerdo? Usted nos contaba de que las partes tienen sus obligaciones y deberes, y para llegar a una decisión final, las partes son las que tienen que tomar esa decisión. En derecho es muy fundamental, pero ¿cuáles son esas garantías de ese acuerdo, de ese arreglo entre las partes dentro de una conciliación? Las garantías que se pueden proporcionar aquí, en principio, es ratificar ese acuerdo que las partes han llegado. Posteriormente, uno, a través de un documento, que es un acta que lleva un radicado, se les permite a ellos ir punto por punto mencionando qué es lo que ellos han solucionado en esa controversia. Una vez identificada la controversia, se les advierte que una vez impresa y firmada, el documento da tránsito a cosa juzgada, lo que indica que se vuelve una sentencia para las partes y que si hay valores adicionales, o sea, monetarios, entenderíamos que presta mérito ejecutivo. La garantía está en ese documento que las partes mismas han determinado. Y aquí quiero dar una claridad con respecto a la declaratoria de la ley del decreto 820 del 2020, que prácticamente hoy en día, a través de los TIC nuevos que genera la ley 2020 del 2022, la tecnología se ha ampliado y hablamos de la virtualidad. Cuando hablamos de la virtualidad, estamos hablando de que las partes, sí, que hoy en día es el común, digamos, de las jurisdicciones, no solamente de los centros de conciliación, sino de la justicia ordinaria, llámese juzgados civiles, llámese juzgados administrativos, penales, en todos sus énfasis. La virtualidad se ha convertido también como un garante de protección al derecho que las partes han conciliado. En este caso, a través de una plataforma, ese acuerdo se lo graba
Pero al mismo tiempo, en este caso, el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho, además de la grabación, expide el abogado asignado un acta en conciliación con un radicado de acuerdo a lo que las partes han llegado. Entonces, esa es la garantía de la solución del conflicto bajo esas expectativas planteadas en la solicitud. Doctor Luis, es un placer tener una conversación tan agradable, sobre todo para que nuestra audiencia vaya conociendo esa parte del derecho y esa parte de la conciliación que nos lleva a un diálogo y a un acuerdo cordial, y de esa forma no tener barreras o límites a la justicia. En ese orden de ideas, doctor Luis, desde el 2011 que se constituyó el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho, ¿cuáles son esos obstáculos, esos límites, esas barreras que ha tenido durante toda esta trayectoria? Bueno, con respecto a este tema, los obstáculos que presenta no solamente los centros de conciliación, sino la justicia en general. ¿A dónde quiero llegar con este aspecto? Yo quiero ser enfático en que no todos los asuntos que lleguen al centro de conciliación se puedan conciliar. Y quiero ser más claro al referirme que muchos de los casos que llegan aquí son los que tienen un requisito de procedibilidad. Y hago énfasis más que todo a los asuntos de familia. Estos asuntos de familia son los que garantizan de que la gente evite la descongestión ante los juzgados de familia, como tal lo menciono. Hago más enfático en que en este devenir la gente debe acudir a los centros de conciliación. Pero hay otros asuntos, como en el caso de los ejecutivos, que no necesitan de los centros de conciliación y prácticamente los centros de conciliación se hacen a un lado porque la gente no los necesita. No los necesita porque no se convierte en un requisito de procedibilidad y van directamente ante la jurisdicción ordinaria, sin tener en cuenta los beneficios que acarrearía, ¿sí?, ir hasta allá, como son los gastos innecesarios. El contratar, partiendo de que deben contener un abogado allá para iniciar los procesos de demanda, tanto la parte que demanda como la parte demandada. Esos gastos innecesarios que si llegaran aquí al centro de conciliación no habría la necesidad, como lo dijimos en los temas, en los puntos que hemos hablado. No necesariamente las partes tienen que venir con abogado. Aquí pueden venir perfectamente y para eso hay un abogado conciliador que les permite hablar en hecho y en derecho, que les permite a la gente decir qué es bueno y qué no les conviene, que les permite identificar a la gente que es mejor tener un buen acuerdo a tener un proceso que de pronto uno no sabe para dónde va a ir. Igual aquí ganan las dos partes. En un proceso una gana, la otra pierde. Entonces, el obstáculo más que todo está encaminado no en la prestación del servicio, porque nosotros, gracias a Dios, estamos disponibles para brindarles a la gente de lunes a viernes la solicitud de atenderlos en un horario establecido de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Ganancias siempre la van a tener. Obstáculos, como le digo, es que la gente entienda, ¿sí?, llegar nosotros a concientizar a la gente de que es importante que asistan a los diferentes centros de conciliación, por el tiempo, por el desgaste, porque genera una demora en el tiempo, porque el conflicto no termina. Todo eso prácticamente es meritorio darlo a conocer en este caso. Como les digo, simplemente nosotros es buscar que la gente entienda. El conflicto sería llegar a la gente y hacerles entender que todo lo que ellos tengan en controversia nosotros lo podemos solucionar. Muchas gracias, doctor Luis. Para nuestra audiencia de Pasión por el Derecho, Infinity Magazine, es fundamental aclarar que hay a veces que el diálogo y la conciliación es una herramienta que la Constitución y la ley nos brinda. Y de esa forma miramos que el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho ha sido muy enfático en la parte social. Si miramos que las partes que vienen acá a resolver sus conflictos, ¿cómo podríamos llegar
que nuestra audiencia permita estas técnicas y estas estrategias para que ellos no lleguen a un proceso, ¿sí?, donde permitan gastos innecesarios, como por ejemplo los honorarios de un abogado, los honorarios de un perito que llega hasta el final, y muchos gastos más adicionales que lleva dentro de un proceso, ante un juzgado. ¿Cuáles son esas técnicas, esas estrategias que tiene el Centro de Conciliación de Justicia y Derecho para que nuestra audiencia venga hacia acá y permita esa conciliación y llegar a un acuerdo final? Claro, partamos de un criterio muy sano, y es que todos los abogados conciliadores que asisten los diferentes casos, asuntos, tienen una capacitación importantísima. Siempre se capacita con anterioridad al conciliador para que invite, como lo hemos ratificado en diferentes puntos, de que el acuerdo genere solución al problema. Y esas técnicas prácticamente están no solamente en las audiencias, sino en cómo manejar las audiencias. Sí, muchas veces la gente entra aquí disgustada porque la controversia genera un disgusto, genera prácticamente un pleito, digámosle de esa manera, y porque el creer de cada persona que asiste es que tener la razón. Primero es cambiarle esa ideología a la gente, invitarlos que estamos en un diálogo, invitarlos que estamos en una solución, invitarlos a hacerle dar confianza a las personas que lleguen aquí, que el abogado está para brindarle ayuda no a una sola parte, sino a las dos. La confianza es importantísima aquí. Entonces nosotros como abogados conciliadores no solamente esperamos darle a conocer los hechos y las peticiones de las personas, sino que además de eso hacemos audiencias privadas. Cuando vemos que una de las partes quiere salirse del lineamiento del asunto, lo invitamos a hacer audiencias privadas. Tenemos otro espacio, suspendemos la audiencia provisional por unos 10, 15 o 20 minutos para enfatizar prácticamente en que la persona entienda cuál es el beneficio y cuáles serían los perjuicios que persigue. Si aún las personas siguen con esa incomodidad de no creer, de no asistir, porque obviamente tienen situaciones ya más ofensivas, digamos, con la contraparte, buscamos que suspender la audiencia, darle una nueva fecha, reprogramarla, y a la persona que está necesitarla en medio del tiempo para volverle a decirle, mire, y hablarle no solamente en el hecho, hablarle en derecho. Eso es prácticamente la función que hace el profesional en el derecho y en la conciliación, de que la gente busque que ese es el mejor mecanismo. Y cuando la persona ya prácticamente, porque nos ha sucedido, y sobre todo en los asuntos de familia, cuando acaben asuntos de sucesión, que la gente cree tener más derecho del uno del otro. Entonces, aquí, más que todo, la técnica está en la concientización. Invitarlos a todos y cada uno a decirle qué es mejor, qué es lo que le conviene. Decirle a la gente, mire, si usted concilia, tiene ese beneficio. Si usted no concilia, ¿qué pasará adelante? Si la jurisdicción ordinaria ve en usted que todavía que es prácticamente el responsable, a usted lo van a judicializar, a usted le van a generar gastos y costas en contra suya porque perdió. Entonces, todos esos puntos se le hace ver. Por eso es importante en el abogado que esté presto a la conciliación, que conozca del tema, es que ellos enfaticen mucho, no solamente en los hechos que pueden llevar hacia adelante en un perjuicio, sino también en el derecho, que les permita decir que es la mejor solución que puedan tener en este campo a través de la conciliación. Doctor Luis Alberto Costa, es un placer tenerlo en nuestro programa Pasión por el Derecho de Infinity Magazine. Es un gusto tener estos temas y que nuestra audiencia vaya conociendo y vayan mirando de que la primera realmente que uno debe tener para llegar a un acuerdo final es entrar al Centro de Conciliación, Justicia y Derecho, y de esa forma
resolver las controversias que se dan durante el tiempo en nuestra sociedad. Muchas gracias, muy amable por abrirnos nuestros espacios, los espacios de estas instalaciones, y agradecerle enormemente. Gracias, muy amables a todos, ¿no? A Infinity Magazine. Gracias por la invitación y bienvenidos. Este es su casa del Centro de Conciliación, Justicia y Derecho de la ciudad de Pasto, que se encuentra ubicado en la calle 14, número 3229. Están cordialmente invitados para que asistan aquí. Asesorías completamente gratuitas, y si ustedes lo ven necesario, estamos para prestarle nuestros servicios en el Centro de Conciliación, Justicia y Derecho. Muchas gracias por invitarme. Gracias a la audiencia.